Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Oportunos analizar y en efecto es bueno empezar diciendo cuál es la claridad de este medio, porque otros se ocultan bajo el membretes de supuestas independencias que lo único que muestran es totales dependencias y sobre todo de grupos económicos, ¿no? Y aquí pues hablaremos como ciudadanos, en un espacio de ciudadanos, en función de lo que más le convenga a los ciudadanos. En contexto, y creo que un tema como este debe ser tratado con seriedad y no con discursos y membretes que algunos hacen. Pongamos datos en la mesa. En el año 2007, Ecuador tenía un nivel de confianza en el sistema de justicia por parte de los ciudadanos del 6%. Era de los sistemas de justicia con menor confianza en el continente y en el mundo, apenas 6%. Luego de un trabajo enorme, que no es por generación espontánea que se mejoró el sistema de justicia, y podemos entrar en algunos detalles sobre aquello, Ecuador, por un estudio realizado por la Universidad de Vanderbilt, que es una universidad de las 50 mejores del mundo, en el año 2016, justamente luego de un gran trabajo de reforma judicial que se empezó a realizar, sobre todo luego del año 2011, la consulta popular que convocó el presidente Correa, para justamente atacar los problemas de seguridad ciudadana y fortalecer el sistema de justicia como uno de los elementos, no el único, uno de los elementos esenciales para luchar contra la inseguridad que sufría el país. Y que finalmente tuvo unos resultados tales que en ese estudio del año 2016 que le menciono de la Universidad de Vanderbilt, ubicaba esta universidad en un estudio serio a la justicia ecuatoriana como la mejor de Sudamérica en cuanto a la lucha contra la impunidad, en cuanto a la efectividad de poner a los responsables del delito con debido proceso delante de las autoridades de justicia. Igualmente, los niveles de confianza subieron a 48% por un estudio internacional, no nacional, ubicando a la justicia ecuatoriana en el segundo puesto en Sudamérica, solamente después de Uruguay. Es decir, pasamos a tener realmente una referencia internacional en cuanto a un sistema de justicia que atendía a las dos cosas fundamentales que los ciudadanos exigen siempre a nivel de la justicia: justicia rápida y una justicia ética, transparente. Esos dos elementos fueron en buena parte resueltos con una serie de estrategias que mediblemente podemos evidenciar en su avance. Hoy, nuevamente, estamos antes del año 2007. Hoy la justicia ecuatoriana nuevamente está en niveles de confianza de menos del 6% de nivel de confianza en la ciudadanía. Es decir, volvimos nuevamente 20 años atrás. Es algo inusitado, terrible, que no es un tema de imagen. Lo más grave es que esto se mide en muertos, se mide en sangre en las calles, en niveles de impunidad muy graves. Entonces se hizo un trabajo enorme en cuanto al mejoramiento de la eficiencia del sistema de justicia, pero todo este trabajo ha sido desmontado, ha sido abandonado, y no solamente a nivel de presupuestos, sino a nivel de la perspectiva de servicio público. En la reforma judicial en América Latina, siempre hubo un gran problema, que es que las reformas se hacían desde lo que se llaman modelos de oferta, es decir, vamos a ofrecer un servicio en determinadas condiciones. Cuando lo que había que hacer y lo que se hizo principalmente en Ecuador, y se empezó a hacer en otros países también, emulando lo que Ecuador hacía desde el año 2011 principalmente hasta el año 2017, es los modelos de demanda. Es decir, ¿qué necesitan los ciudadanos? ¿Qué necesitan los abogados? ¿Qué necesitan las madres de familia para cobrar los alimentos con mayor eficiencia? ¿Qué necesitan los trabajadores para tener atención de sus derechos en el nivel judicial, en el derecho laboral? Y pensar en los usuarios del sistema de justicia y desde ahí diseñar los diferentes modelos de atención al público. Eso es lo que hicimos, y por eso se llegó a tener un gran nivel de eficiencia en el sistema de justicia y también niveles importantes de transparencia. Evidentemente, eso implica situaciones rigurosas a nivel de evaluación de desempeño y a nivel disciplinario también. Pero los efectos fueron muy importantes, y con esto una idea que quiero poner en la mesa. Ecuador, producto del trabajo
que hizo el gobierno del presidente Rafael Correa, disminuyó de 15 homicidios por cada 100.000 habitantes a menos de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes, 4.7 homicidios por cada 100.000 habitantes, la reducción más importante en América Latina y la más rápida. Hoy estamos nuevamente en 18 homicidios por cada 100.000 habitantes y algunos proyectan ya cerrar el año en 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto es producto también del abandono del sistema de justicia y del abandono de todas las estrategias de seguridad ciudadana. Una buena parte de esa reducción de trabajo fue parte del trabajo de la Policía Nacional, el seguimiento que el presidente Correa hacía casi cotidianamente del tema de la inseguridad ciudadana y por supuesto también un sistema de justicia mucho más eficiente. Hoy por hoy desmontaron todo el sistema de seguridad ciudadana, eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad, eliminaron el Ministerio de Justicia, se terminó una coordinación sana entre los poderes del Estado en función de los ciudadanos, no en función de temas políticos o de persecución política, sino en función de servir a los ciudadanos. Y entonces nuevamente el Estado ecuatoriano ha retrocedido frente al crimen organizado. Richard y Luis, el Estado cuando hace bien su trabajo, no hay crimen organizado que le gane. Pero si el Estado no hace su trabajo, si el Estado se retira a un Estado diminuto, protector solamente de intereses económicos o corporativos, dejando en indefensión a los ciudadanos, pues por supuesto que el crimen organizado penetra instituciones y produce una inseguridad ciudadana nunca vista en la historia de nuestro país. No toma cartas en el asunto de manera inmediata. Estos problemas tienen solución, tuvieron solución y tienen que volver a tener solución. Pero para eso hay que tener una visión de Estado, de presencia estatal, de control de tu territorio, de control de seguridad dentro del sistema penitenciario. El presidente Correa, con visión de estadista, creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tuve el honor de ser el primer ministro de Justicia y Derechos Humanos, de poner en marcha este ministerio. Ecuador era uno de los pocos países en el mundo y de América Latina que no tenían Ministerio de Justicia, es decir, todo el sistema penitenciario, todo el tema de coordinación con el sistema de justicia, para trabajar en conjunto, como marca la Constitución, coordinando acciones, cada una en el ámbito de su competencia, respetando la independencia de funciones, tema que se maltrató tanto y que se dijo que se había afectado la independencia de la justicia, solo como un rótulo y como un cartel de eslogan publicitario para hacerle daño al gobierno del presidente Correa, pero jamás una realidad. Lo que se hizo es coordinar, se creó ese ministerio. Y el efecto fue que hay una política pública, una rectoría del sistema penitenciario, y usted verá que durante los 10 años del presidente Correa jamás hubo estas masacres, estas muertes, algún incidente menor evidentemente en una cárcel, pero jamás estos niveles de control por parte de las mafias del sistema penitenciario. Es decir, el Estado se hizo presente con dos políticas fundamentales que deben haber dentro y fuera de la cárcel. La política de seguridad, el control de la seguridad por parte del Estado. No es que las mafias deben controlar las llaves de los pabellones o que ponen la disciplina, el orden y la muerte dentro de las cárceles. No es el Estado el que pone la seguridad para hacer viable la segunda función, que es llegar con derechos. Porque los privados de libertad pierden su libertad, pero no pierden su dignidad. Y el Estado está obligado a protegerlos también y a darles acceso a seguridad, darles acceso a salud, a educación, a posibilidades de trabajo. Y esto se hizo con un trabajo enorme. Y estas dos políticas son las que mantienen a los centros de rehabilitación en niveles de tranquilidad que puedan permitir otro tipo de actividades a los privados de libertad y no dejarlos a merced de las mafias. Ahí hay un trabajo muy importante de inteligencia preventiva, penitenciaria, carcelaria, que se abandonó completamente cuando desaparece el Ministerio de Justicia. Desaparece nuevamente también el Ministerio del Interior y nuevamente lo convirtieron en la época de Moreno en un ministerio encargado de todo a través del Ministerio de Gobierno, que no hacía ni bien la política y peor aún, dejaron en abandono a los ciudadanos, desprotegiéndolos de estrategias preventivas de seguridad ciudadana. Y algo extremadamente grave, Richard, de lo cual se habla poco, es que se dice, el presidente Correa mantuvo al Ecuador
sin mayores niveles de violencia y las cárceles en paz porque pactó con las mafias. Y para decir una cosa así, hay que tener un cierto daño cerebral, porque ¿cómo se le puede echar la culpa a quien hizo bien las cosas y ahora que hacen mal y que no hacen, se le echa la culpa al de atrás que sí lo hizo bien? Y segundo, salen con este argumento peregrino de pactar con las mafias. El Ecuador, durante todos los 10 años del gobierno del presidente Correa, podía salir al mundo y decirle que el Ecuador era un país libre de cultivos ilícitos. Éramos parte del programa de Naciones Unidas de monitoreo y erradicación de cultivos ilícitos. Ecuador todos los años salían estos informes con 0 cultivos ilícitos, porque cada vez que alguien quería penetrar algún crimen organizado y sembrar media hectárea de amapola en la provincia de Bolívar, 3, 4, 5 hectáreas en la provincia de Sucumbíos, eran erradicadas inmediatamente por una coordinación entre el Ministerio del Interior, fuerzas del Ministerio de Defensa y con la participación también del monitoreo de Naciones Unidas. Moreno salió de ese programa y hoy por hoy, en un estudio publicado en la Revista Latinoamericana de Seguridad en el año 2020, ya se habla de la presencia de cultivos ilícitos en el Ecuador. Entonces, ¿quién ha dejado pues que el crimen organizado entre a nuestro territorio? El presidente Correa tiene una visión patriótica, y un patriota sabe que tiene que proteger su territorio. Pero esta gente que no tiene idea de lo que es gobernar un país, y peor, tienen un sentimiento patriótico, no les importa que en el territorio empiecen a haber cultivos ilícitos, que es la fuente de una economía muy grave que recluta gente, jóvenes sin esperanza, y que empiezan a ver toda una cadena de economía basada en el narcotráfico, desde lo que significa también la producción. Esto es muy grave. Y esa es una de las razones por las cuales tenemos los niveles de violencia que ya tenemos en el país. Entonces dicen tantas cosas, pero cuando uno va a ver los hechos, encuentras que hubo un gobierno que redujo la violencia ciudadana, elevó los niveles de eficiencia de las instituciones y la fuerza del Estado para luchar contra el crimen organizado, y ahora tenemos 2 gobiernos que han dejado a la ciudadanía verdaderamente en la indefensión. Estos huecos que tú mencionas. Mira, en el tema de, por ejemplo, la elección del talento humano, tú puedes tener una escuela del milenio maravillosa, pero malos profesores. Igualmente le puede pasar a la función judicial. Puedes tener mejores leyes, que hemos mejorado mucho las leyes procesales, sobre todo, edificios modernos, infraestructura. Y también creo que en general mucho mejores jueces, porque antes entraban a dedo y con nosotros entraban por concursos. Pero los concursos no te garantizan tampoco todo, Richard. Creo que ese es un punto que es importante toparlo con crudeza y con transparencia. Los jueces tienen 2 niveles de legitimidad para ejercer la función de jueces. Yo incluso aún considero que hasta es pertinente el concepto de poder judicial. Algunos dicen que no, que es un solo poder, el poder del pueblo, etcétera. Pero a la hora del ejercicio de las instituciones, en efecto, hay un poder ejecutivo, hay un poder legislativo y hay un poder judicial. Los jueces tienen poder y ejercen poder. Por eso tienen que rendir cuentas de su trabajo. Entonces hay 2 tipos de legitimidades para los jueces. Su origen, un origen que debe basarse en la meritocracia, y la legitimidad que nace del ejercicio de su trabajo. Los concursos te pueden disminuir riesgos y peligros de que políticos disfrazados de juristas te lleguen a la judicatura. Te disminuyen, pero no te los pueden eliminar al 100%. Y luego estas cosas se develan ya posteriormente a los concursos. Y en efecto, tenemos buenos jueces, muy buenos, que han hecho un trabajo importante, que no necesitan un sistema disciplinario para hacer bien su trabajo, que no les importan las evaluaciones porque trabajan. Pero también es cierto, fíjate que en nuestra época entraron gente muy buena, pero también entró gente que ganó el concurso con buenas notas y que luego despachó 2 sentencias en un año. Entonces es una forma de corrupción también. Por eso el sistema de evaluación viene a posteriori, a ver si es que alguien ha ganado bien, perfecto su concurso, pero luego tiene que trabajar también con eficiencia. Y viene el sistema disciplinario para excluir a aquellos que trabajan de manera antiética. Y estas cosas, cuando funcionan desde una perspectiva objetiva, basada en las normas, bueno, hay gente que se acomoda y que no hace problema, pero que apenas pueden, como ocurrió luego, se venden al poder para mantener sus cargos o porque sacan a relucir los odios que son imposibles a veces de precautelar o de medir antes, previamente en un concurso. Entonces, yo creo que
Ahí hay un problema también de ciertos elementos que se revelan realmente perversos con posterioridad a los concursos, porque es imposible que un concurso te pueda medir las bajas pasiones humanas como los odios soterrados que pueden existir. Los jueces no tienen que ser ni correístas ni anticorreístas. Tienen que ser jueces. Y si tienen preferencias políticas, no pueden prevalecer a la hora de definir en derecho. Eso es lo que en el Ecuador, lamentablemente, cuando no hay la estructura ética suficiente, algunos jueces se prestan para aquello, por un lado. Y por otro lado, hay el tema de que la función judicial el día de hoy ha sido abandonada. Los jueces tienen unas condiciones de trabajo deplorables. Los niveles de seguridad para ellos mismos han disminuido tremendamente. Son seres humanos. Si reciben amenazas de bandas criminales y no reciben la protección del Estado, evidentemente pueden sucumbir. Es cierto que hay que ser valiente para ser juez, pero también es cierto que hay que protegerles. Nosotros teníamos un programa de protección de jueces y de fiscales, justamente porque luchar contra el crimen organizado no es un tema fácil. Pero hoy los jueces, desde temas sencillos como tener papel para imprimir, tener tóner para las impresoras, ya no lo tienen. Los ciudadanos tienen que pagar, es una vergüenza. Nuevamente las copias, todo eso lo habíamos erradicado. Las colas de 3, 4, 5 horas han vuelto. Mira que hay gente a la que no le caíamos bien porque éramos muy exigentes, de dentro y de fuera de la función judicial. Hoy nos extrañan, porque nos dicen, ustedes eran exigentes, nos evaluaban, pero nos respetaban y nos daban todo para poder trabajar. Hoy por hoy los baños son un desastre. Las colas interminables, 3, 4, 5 horas de cola para consultar un expediente. Y todo esto significa finalmente una lentitud judicial que nuevamente avanza. Cuando habíamos prácticamente resuelto el tema de la mora judicial y de la congestión judicial, habíamos implementado el sistema oral correctamente con un sistema de agendamiento de audiencias muy rápido. Nosotros heredamos un sistema en el que la audiencia de alimentos te la estaban fijando para 18 meses después. Así era en el año 2007, 2008. Así se lo heredó. Y por eso se hizo la reforma judicial y la consulta popular de 2011. Y dejamos un sistema de justicia en el que máximo en un mes tiene que estar resuelto el juicio de alimentos. Máximo, en 15 días del ideal. Otra vez estamos en un sistema en el que a la madre de familia le fijan una audiencia para 12, 14, 18 meses después. Es increíble cómo se puede retroceder tanto. Y se retrocede tanto, Richard, porque se pierde la visión de servicio público. Se pierde la visión de servicio al ciudadano. El cargo se convierte en un cargo honorífico para tomarse fotos, para sentirse autoridad, cuando uno está ahí para servir. Y el trabajo es durísimo. Algunos habrán pensado que es muy fácil estar en la función pública o en el Consejo de la Judicatura. No es fácil, es un trabajo durísimo. Sobre todo, claro, si se tiene la visión de servir al ciudadano, de resolverle problemas todos los días. Nosotros nos desvivíamos por no reducir de 3 horas a 2 horas la fila. Ya al final nos seguíamos desviviendo por pasar de 15 minutos a 8 minutos. O que máximo un ciudadano espere 5 minutos y se le dé una respuesta al requerimiento que hace. Porque estás pensando en el ciudadano, te desvives por servir mejor, porque eres un ciudadano al servicio de otros ciudadanos en funciones transitorias de servicio público. Pero esa visión es la que se ha perdido y es del origen de todos los problemas. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.